Contrapunto Primera Emisión. El siguiente es un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Me alegro por el ciudadano que le bajen importantemente la energía y me alegro por el Ecuador con la bajada de la energía al sector industrial. Y yo lo bajaría aún más porque eso hace competitivo el aparato productivo. No solamente eso, hay que bajar impuestos, yo lo he dicho varias veces, hay que subir salarios para que la gente pueda pagar, pueda comprar, pero esta medida es positiva porque mientras el aparato productivo, el costo de producción sea más competitivo, las empresas van a vender más, van a ganar más, y eso significa más empleo, más jóvenes entrando al mercado del empleo, haciendo realidad sus aspiraciones, más tranquilidad en las personas que ya tienen empleo, porque no lo van a perder. Y significa también, al subir las ventas, sin subir impuestos, más recaudaciones para el Estado, que ojalá emplee bien la plata, y más ganancias para las empresas, lo cual es mejor, porque los trabajadores también reciben el 15% de eso, pero también más recaudaciones por impuesto a la renta sin subir los impuestos para el Estado. De manera que esa es una medida acertada. Pudo ser mejor, pero sí, es acertada. En la parte económica, señor alcalde, y para concluir esta parte coyuntural, 20 economistas muy reconocidos en el Ecuador como analistas, exministros, le han presentado al presidente de la República 11 puntos en donde recoge inclusive preocupaciones, sugerencias que usted le había hecho al mismo presidente aquí en Guayaquil, en los discursos de rigor. Lo he leído. Y en ese sentido, ¿qué opina por una parte y cree que va a haber algún impacto, cambio de modelo económico? A ver, lo he leído. Hay gente muy valiosa allí, más allá de su ideología política, pues yo creo que en lo económico hay gente muy acertada. Lo que están proponiendo me parece saludable. No soy quien para decir al presidente de la República qué debe hacer, pero yo creo que ese tipo de opiniones se debe sopesar, se debe valorar, se debe contrastar con otros que dentro del gobierno opinen lo contrario, pero tenemos que llegar a hacer en realidad una conclusión que ya hemos manejado varias veces. Si queremos progresar económicamente, si queremos crecer, si queremos inversión, tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una reducción del gasto público, que no implica despedir, que implica redimensionar el Estado al tamaño de la economía ecuatoriana, suprimir una serie de gastos superfluos, innecesarios, inflados, degenerados, y hay que producir más, hay que abaratar el costo productivo de las empresas, y eso va a generar crecimiento, bienestar, va a generar empleo y recuperación económica, va a generar más exportaciones, va a generar mayor consumo, sobre todo si se ajustan salarios debidamente en el sector interno de la economía, de manera que yo estoy de acuerdo con ese tipo de planteamientos. El modelo estatista, con el Estado como promotor, con el Estado como inversionista, con el Estado como consumidor, no es bueno, nunca ha sido bueno, pero peor cuando no hay plata, y ya no hay plata, entonces ya no hay ni siquiera alternativa. Claro. Los dólares y la inversión tienen que buscarse en el sector privado, nacional e internacional, dando y accionando en función de generar confianza y seguridad jurídica y estímulos que permitan esa inversión, ese crecimiento y esa generación de empleo. Que dicho sea de paso, también va a significar, sin subir impuestos, porque la subida de impuestos no es conveniente en una economía recesiva o de bajo crecimiento, más recaudaciones para el Estado, como decía antes, porque a mayor venta, más IVA en recaudación, no más impuestos, más recaudación. Aumenta mayor ganancia, la base de aportantes. Más impuesto a la renta, claro. No mayor impuesto, sino más recaudación con el mismo impuesto. Señor alcalde, pasando ya a aspectos, la parte política, el sábado anterior, 6 de enero, la Asamblea Nacional escogió a la terna, enviada por el presidente Lenín Moreno, a la vicepresidenta, oficialmente ya a María Alejandra Vicuña. Además de escuchar de usted su opinión sobre la elección, quisiera referirme a algo muy puntual.
cuando el jefe de la bancada del movimiento Creo, Roberto Gómez Alcíbar, ha manifestado que Creo votó en contra de la elección de vicepresidenta, pero en cambio el Partido Social Cristiano Madera Guerrero nada más se abstuvo. ¿Qué opina usted? Yo soy muy respetuoso de lo que hacen otros partidos políticos. Esa es la democracia. Uno debe responder de lo que uno hace y respetar, aunque no concuerde, lo que hacen los demás. Pero en vista de que usted me hace una pregunta, efectivamente esa entrevista existió y hemos sido aludidos, déjeme responderle lo siguiente. Primero, Creo votó en contra, sí, de el grupo Suma Creo que llegó a la asamblea, que superaba los 30 asambleístas, 17 que ahora se mantienen votaron en contra. Unos pocos votaron abstención y otros votaron a favor de Alejandra Vicuña para completar los 69 votos mínimos que eran necesarios, positivos, porque no se elige con abstenciones ni con votos en contra, eso no tiene importancia. El voto positivo es el que tiene importancia. Con eso superaron los 69, llegaron a 70 votos y se dio la elección de Alejandra Vicuña. Punto 1. Punto número 2, hay que ser prolijo cuando uno vota por algo. En la misma votación de la terna estaba involucrada la posición de cesar al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Estaban atados en la misma resolución. En la misma resolución. Entonces, si usted vota en contra, claro, está votando en contra de la terna, pero también está votando en contra de que Glass se vaya. Entonces nosotros no podíamos hacer eso, pues nosotros sí leemos lo que se nos somete a consideración. Lo leemos, lo entendemos y el odio no nos lleva a tomar decisiones que pensamos que no son sindéricas. Entonces nos abstuvimos, de esa manera estábamos impidiendo, no dando un voto positivo, que son los que cuentan para esos 69 que se lograron con uno de más para elegir a Alejandra Vicuña, pero al mismo tiempo estábamos diciendo queremos que el señor Glass se vaya. Porque si a usted le presentan las cosas en conjunto y usted dice yo voto por la terna, pero ahí dice que si usted quiere que Glass se vaya, usted vota en contra de que Glass se vaya, está votando porque Glass se quede. Así que por eso votamos abstención. Ya, es decir que fue una resolución en que ustedes se abstienen de ambas cosas. Pero en este caso, pregunto, si se abstiene de que no vaya, es decir, que no cese en funciones el ex vicepresidente, o que no se dé conocimiento a la Asamblea, que era lo que le correspondía, de alguna manera es que eso... Lo importante era no votar positivo. No votar positivo, porque si usted no votaba ni negativo. positivo, Queda no, claro. Okay. No se daban los 69 votos. Ya. Quienes votaron en contra, yo no los critico, hago esa observación De acuerdo. respecto del vicepresidente, pero es cierto que los que votaron en contra, al igual que los que votamos abstención, no estábamos votando positivo. El que votaba positivo, y algunos lo hicieron, y no solo la bancada de gobierno, sino de muchas bancadas, menos de la nuestra, esos han hecho posible la elección de Alejandra Vicuña, los que votaron positivo. Los que votaron en contra no, yo hago la observación simplemente. Y los que votamos abstención tampoco. Señor alcalde, esa nueva mayoría de 70 votos que podría mantenerse para el futuro, 44 Alianza País, 14 independientes, 9 de Suma y 3 de Ex Creo, que parece que los han separado. El Partido Social Cristiano se abstuvo. En el comunicado previo, ustedes habían anunciado la abstención, pero allí hay un tema que quisiera que ustedes nos amplíen. Cuando dice, porque es una responsabilidad política del presidente Lenín Moreno y de asumir los resultados del presidente, le pregunto, señor alcalde, ¿no es una responsabilidad de todos los ecuatorianos el tema de tener finalmente resuelto este asunto del ex vicepresidente y la actual vicepresidenta? Así, claro. Esa es otra cosa. Pero lo que nosotros hemos dicho con claridad es: el señor presidente de la República tiene el derecho de proponer una terna.
Pero si él quiere que haga algo de la terna, a alguien de la terna, el trabajo político lo debe hacer él. El trabajo político, para conseguir votos se refiere. Exactamente. Y nosotros no tenemos nada que ver en eso. Y luego, al haberse designado a una persona, usted tiene que también políticamente responder de los éxitos o de los fracasos de la persona que usted designa. Nosotros no somos parte del gobierno. Nosotros tenemos que, cuando se propone algo bueno para el pueblo, votar, apoyar eso bueno sin ninguna condición, porque ¿En este tema había alguna duda? La prosperidad del pueblo no merece condiciones, pero cuando hay algo malo hay que rechazarlo con igual firmeza y definitivamente oponerse. Esa es nuestra posición. Nosotros le respondemos al pueblo y respondemos de los conceptos y las propuestas que nosotros le hicimos al pueblo para que el pueblo nos dé su voto. Esa es nuestra responsabilidad. Las que han propuesto otra cosa tienen que responder de lo que proponen y lo que hacen, aunque obviamente lo ideal para el pueblo sería que la mayoría siempre esté enrumbada a hacer cosas que permitan la libertad y la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Al fin y al cabo, para eso vota el pueblo, no para que los políticos se hagan papillas entre sí. Señor alcalde, en materia de consulta popular y en relación a lo político, la pregunta de la alternancia, que es tan importante para la democracia, de acuerdo a todas las experiencias en el mundo entero. Hubo una entrevista que concedió Ricardo Patiño al periodista Alfredo Pinargote de Coavisa. Y el antecedente es que Ricardo Patiño está aparentemente preocupado porque usted ya no va a poder ser reelecto. Pero dice Alfredo Pinargote, ahora está preocupado por Nebot. ¿Cómo es eso? Y Ricardo Patiño dice, estoy preocupado por Nebot, claro, por supuesto, por la libertad de elegir, estoy preocupado por los guayaquileños. Alfredo Pinargote dice, pero ¿a quién afecta esto? Regresión de derechos para Correa, Nebot, Baroja, Mariano Zambrano, son 4 gatos. Hay 17 millones de seres humanos en este país. Señor alcalde, 4 gatos. Mire, yo vi la entrevista. Alfredo Pinargote es un caballero. Me lució algo exasperado por la entrevista. Posiblemente a eso se debe esa opinión. En todo caso, yo soy un gato popular porque he sido elegido por el pueblo de Guayaquil varias veces con abrumadoras mayorías de centenares de miles de votos. Pero el problema en la vida no es ser gato, es no ser perro, que es otra cosa muy distinta. En todo caso, con buen humor y ya pasando a lo serio, hay una diferencia entre mi posición y la posición del expresidente Correa. Yo nunca, para ser candidato, he impulsado una reforma constitucional o legal que me permita ser o aspirar a lo que la ley o la Constitución no permitía que yo sea o que yo aspire. Más aún, antes de la consulta, y aún ahora porque todavía no se da la consulta, yo podría volver a ser candidato. Y he dicho con claridad, no voy a volver a ser candidato. Y estoy impulsando en la consulta el sí en todas las preguntas, porque le conviene al pueblo ecuatoriano, y en esa también, porque una cosa es la reelección. Yo creo que todo el mundo cree que se debe reelegir a una persona que lo hace bien, pero una cosa es el principio de la reelección normal, y otra cosa es la eternización en un cargo, o sea, la reelección eterna. Apoderarse del poder. Yo a eso me opongo, a tal punto me opongo que, sin perjuicio del resultado de la consulta, porque en la consulta yo estoy seguro, por el buen criterio del pueblo ecuatoriano va a ganar el sí, pero si ganara el no y yo pudiera seguir siendo candidato, no sería de nuevo candidato. Lo he dicho de nuevo, esa es la diferencia. Yo no soy apegado como estampilla al sobre a este tipo de cosas, de manera que hay una diferencia, más allá de exacerbarse o no con las entrevistas. Yo creo que en la vida uno tiene suficientes problemas como para crearse más, y los problemas a uno simplemente le deben dar la fortaleza para afrontarlos y resolverlos. Los problemas, todos los días hay problemas, en todas las actividades, en las públicas, en las privadas, y los problemas no deben constituirse en barreras que uno no pueda saltar. Yo lo digo siempre, sino en peldaños de una escalera hacia el progreso, hacia la libertad, hacia la prosperidad.
que uno tiene que subir de la mano con un pueblo que necesita de soluciones y no necesita de problemas. Pero en la parte que Ricardo Patillo se preocupa por los guayaquileños del evento que usted ya no va a ser elegido alcalde. Bueno, los guayaquileños saben qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y qué modelos funcionan aún en graves crisis mientras otros modelos fracasan. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayaquileño, y digo ecuatoriano porque aquí residen personas guayaquileñas de corazón de todas las provincias del Ecuador, sabe perfectamente a dónde no le conviene regresar, quién no ha servido, quién lo conoce, qué funciona y qué no funciona. O sea, que Dios ilumine al pueblo en la elección del nuevo alcalde o la nueva alcaldesa y de todos los funcionarios que sean de elección popular. La mejor acción que uno puede hacer desde la función pública es poner alta la vara del servicio y no desear con egoísmo que el que viene no sea mejor que uno. Uno tiene que actuar como actúa el padre de familia. No hay padre de familia que no quiera ser superado por sus hijos, porque los hijos son la continuidad de uno. Mientras sean mejores que uno, mejor todavía. Y yo lo digo siempre, yo tengo una familia chica que es la mía y una gran familia que son los habitantes de Guayaquil. Y yo deseo para esa gran familia que el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa sea mejor que yo, porque eso va a ayudar a que los ecuatorianos que residen en Guayaquil prosperen todavía más. Esa debe ser la intención. Sí, es una actitud humana muy positiva, señor alcalde. Bien, pasando al tema de corrupción, el tema de negociación de deuda externa y deuda interna inclusive. El lunes anterior, el Contralor Subrogante Pablo Celi presentó una veeduría ciudadana de 11 ciudadanos muy reconocidos también, amplia trayectoria, para auditar la deuda pública periodo 2012-mayo 2017. ¿Qué opina usted sobre esta iniciativa? Depende qué sea auditar. Si auditar es ver en qué condiciones se ha contraído la deuda pública, que en lo personal creo que son onerosas. Poco plazo, poco o ningún plazo de gracia hay veces, y altos intereses, me parece bien. Si se trata de establecer la verdadera deuda pública, tanto externa como interna, a mí me parece bien. Nadie debe molestarse por eso, porque es poner de manifiesto una realidad que debe ser conocida por todos y jamás alterada. Si ya se trata de hablar de deudas ilegítimas, de eso hay que tener mucho cuidado, porque el Ecuador está en una situación donde necesita dinero internacional, y el dinero se obtiene a base de confianza, sobre todo el dinero a largo plazo, sobre todo el dinero con largos periodos de gracia, sobre todo el dinero barato. Y Argentina, bajo el régimen de los Kirchner, intentó algo como eso, y mire usted la desgracia económica por falta de inversión, por falta de crédito, que causó no al gobierno argentino, sino al pueblo argentino. Y el señor Macri tuvo que llegar con buen criterio a un arreglo internacional, negociar, renegociar esa deuda, intereses, plazo, etcétera, quita, es decir, bajar algo la deuda, pero pagarla para que Argentina volviese a recuperar, como ha recuperado el crédito interno, la inversión y la mejoría del pueblo argentino, que se ha reflejado, pese a las duras medidas, en mi concepto, demasiado duras algunas y poco sociales otras, pero ese es mi concepto, ahí, señor alcalde, que se han tomado Argentina, han redundado en una popularidad del gobierno, porque cuando el pueblo sabe que está progresando, el pueblo empuja el carro a la prosperidad. Pero hay una parte que es la razonabilidad de la deuda, y yo le planteo las cifras, y usted con su experiencia en la administración municipal igual maneja presupuesto. Si en el año 2012 la deuda total, y ojalá no me equivoque, estaba en 11.525 millones, sí, lo tengo acá anotado, y en mayo de 2017 el presidente Correa, expresidente Correa, le entrega al presidente Lenín Moreno 41.893 millones de deuda. Entonces creció, no se cuatriplicó cuando la economía... Esa no es la deuda supera el 60%. Exacto. Pero hablando de la oficial por lo menos, entonces se cuatriplicó. Yo he venido... Cuando la economía no creció el mismo porcentaje. Es que no hay duda que hay un endeudamiento excesivo. No hay duda de que ese endeudamiento no ha sido contratado en las mejores condiciones de plazo
y de intereses. Y lo peor, yo no tengo duda tampoco de que con ese dinero se pudieron hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho. Ese es un tema, ¿no es cierto? Pero la deuda, que las cifras que se han venido manejando, para mí el monto de la deuda pública y de la deuda privada está alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Porque si usted, por ejemplo, dice que la deuda a la seguridad social no es deuda, porque la deuda, decía el presidente Correa, del Estado al Estado se tiene que netear y no es deuda. Bueno, es un criterio muy sui generis, porque resulta que la deuda al Seguro Social es una deuda a nosotros, a los aportantes, que no tenemos absolutamente nada que ver con el Estado. No es que le debe el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Agricultura, no. Que es parte del mismo gobierno. Claro, que tiene que netearse, pues parte del mismo gobierno, del mismo Estado. Cuando usted le debe al Seguro Social, usted le debe a todas las personas, hombres y mujeres del Ecuador, del sector público y del sector privado, pero como individuos que aportamos al seguro. Entonces, eso es parte de la deuda interna. Cuando usted le debe al Banco Central del Ecuador, usted en el fondo le debe a los municipios, le debe a las prefecturas, le debe a las juntas parroquiales, le debe a los bancos, el encaje bancario, y ese encaje bancario es dinero de los depositantes. Claro. Entonces, eso es lo que hay que auditar. Esa es la preocupación del manejo económico. Pero yo pongo mi reserva, meterse en este tema, la ilegitimidad de la deuda, en la inmensa mayoría de las ocasiones en que eso se ha hecho en el mundo, el supuesto remedio ha resultado peor que la enfermedad para el pueblo del país que se mete en esas honduras, sobre todo cuando está en una mala situación económica y requiere de crédito y de confianza, que es lo mismo. Sí, por eso mismo ya los bonos ecuatorianos han caído en su cotización internacional, es decir, va a impactar esto también en la economía. Ha subido el costo del dinero, pongámoslo de otra manera, para el Ecuador. Así es. Señor alcalde, nada más quisiera agregar algo al respecto. El contralor encargado, Pablo Celi, dio 5 guías para poder auditar tanto en la metodología, como usted lo acaba de explicar, las fuentes y la explicación del fondo que se consiguió. La primera guía dice haber declarado como irregularidad, él lo califica así, como secreta y reservada la documentación de la deuda pública. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el procedimiento legal al respecto? Bueno, el procedimiento legal y el procedimiento público, ¿cómo puede haber una deuda reservada, digamos? Todas las deudas públicas son públicas. ¿Usted quiere saber cuánto debe el municipio? Entra en la página web del municipio, ahí está cuánto debe el municipio. ¿A quién le debe? ¿Cuánto se le paga? Pero por supuesto, los intereses. Y yo le digo, del presupuesto municipal, nunca más del 5%, o sea, 5 de cada $100 está destinado al pago de la deuda municipal. Y esa deuda jamás ha sido contraída para pagar gastos, empleados, endeudamiento anterior. No. Esa deuda es parte del pago de la obra pública permanente. Por eso ese 5% está en el 85%, o sea, entre los $85 de cada 100 que nosotros cada año destinamos a la obra pública. Y es por ese tipo de políticas que el municipio de Guayaquil puede bajar impuestos, ¿no es cierto?, y tener el presupuesto más alto de la historia en plena crisis y sigue manteniendo sus números. Y es por eso que el municipio de Guayaquil tiene créditos del Banco Mundial, por ejemplo, a 37 años plazo, con 17 años de gracia, con 1.5 sobre el LIBOR, que es una tasa preferencial, o en el caso del gobierno francés, sin ninguna garantía del Estado, 20 años plazo con 5 de gracia y créditos que sumados al LIBOR no llegan a costarle 5% al año al municipio de Guayaquil. Entonces, cuando usted administra bien, las cosas salen bien, como todo en la vida. El kiosquero, que trabaja él mismo, que vende a buen precio, que sabe cobrar, ¿no es cierto?, prospera. Y que reserva su capital para las mercaderías futuras y no se la consume. Por eso el kiosquero tiene un letrerito normalmente ahí que dice, hoy no fío, mañana sí. Claro, porque los que saben administrar no dilapidan la plata ni el esfuerzo. Señor alcalde, en el juicio político, qué pena que nos quedan muy pocos minutos, el juicio político contra el ex vicepresidente Jorge Glass se suspendió.
por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, asumiendo que no hay juicio contra ex vicepresidente. La oposición, entre ellos el proponente Henry Cucalón de Partido Social Cristiano, dice que sea el Pleno quien se decida. Estoy totalmente de acuerdo con Henry Cucalón, porque yo creo que el vicepresidente fue bien cesado. O sea, pasaron 90 días de ausencia del cargo por la prisión del señor ex vicepresidente y estaba bien que se lo cese. Pero el juicio político, que dicho sea de paso, se inició cuando era vicepresidente, o sea, ya estaba iniciado el juicio, es un juicio que se llama político, no tiene nada que ver con el juicio penal ordinario, penal de la justicia ordinaria, y es un juicio para establecer responsabilidades de fiscalización, que es una de las dos tareas fundamentales que tiene el Poder Legislativo, en este caso la Asamblea. La una es legislar y la otra es fiscalizar. Sería entonces el Pleno. Para los temas de la ciudad, yo tengo aquí uno que es preocupante, la quema o desmontaje de los monigotes gigantes. ¿Cuál es la posición, la ordenanza municipal? Se desmontan, no se queman. Y mire, esta costumbre muy popular ecuatoriana, casi única en el mundo, muy pocos países la tienen, se ha vuelto folclórica, tradicional, incluso convertida en un desfile, en una celebración. Los monigotes gigantes se desmontan. Y nosotros dimos instrucciones hace ya muchos años de que el Año Viejo normal se queme o en calles de cemento o en las veredas encementadas de las calles asfaltadas. Porque cuando usted quema Año Viejo en la calle asfaltada, como el asfalto se hace a base de petróleo, el asfalto se quema, se daña y se causa un peligro a la ciudad. Y esto se ha ido cumpliendo. Poco a poco la gente se ha ido disciplinando. No le digo que no hay quien viole esta ordenanza, todavía hay. Y que luego se queje del bache que se lo multa, pero provocó. Cada día vamos progresando en esta cultura que es realmente importante. Señor alcalde, finalmente el tema de la violencia en Guayaquil, acabo de escuchar que se ha reducido la agresión de quienes van en moto, en fin, también la resolución municipal sobre la protección de la mujer. ¿Cómo evalúa hasta el momento la puesta en práctica de estas decisiones? Bueno, yo creo que efectivamente el control de las motos en determinados horarios y de 2 pasajeros ha surtido un efecto positivo por un lado porque han bajado los delitos, ya me voy a referir a eso, efecto negativo en otro porque los delincuentes son, gracias a Dios, la menor parte de la sociedad. El resto de la sociedad sufre sus efectos y esa medida afecta también a ciudadanos de clase media, ciudadanos pobres, que usan la moto como un medio de transporte para ellos, para su señora, para sus hijos, o sea que necesitan ir 2 personas en una moto y que se ven afectadas por una medida que nace de controlar a delincuentes que son la minoría. Obviamente si usted controla los medios, y para el sicariato más de un 50% usan motos, es positivo, pero la calentura no está en las sábanas. Yo lo he dicho varias veces, usted no puede desaparecer el secuestro express prohibiendo que los vehículos rueden. Pues sí, claro, va a desaparecer el secuestro express porque si no hay carros rodando, no hay baúles donde meter a los secuestrados. Pero lo importante es que desaparezcan los síntomas delictivos. Y eso no va a ocurrir, yo lo repito, lo indico, mientras las leyes prodelincuenciales, esa cantidad de mecanismos que hay para que los reos de delitos que causan la muerte, que causan violaciones, que causan secuestros, que generan robos, entren y salgan de la cárcel como de su casa. Ahí es donde hay que trabajar y eso lo hay que lograr y eso es lo que, entre otras cosas, porque no es la única, va a bajar el índice delincuencial en la ciudad y en el país. Sin embargo, veo que el señor gobernador, el señor ministro del Interior, piden al ATM municipal que se extienda la medida por un tiempo más y en lo personal yo creo que debe hacerse, pero poniéndose la meta paralela también, la meta de ir al meollo del problema, no a la calentura de la sábana, y ese meollo del problema es eliminar los mecanismos de fácil salida de delincuentes. Posiblemente ahora con esta mayoría que se ha formado podría ser que se apoye a la reforma que ustedes han planteado nosotros no al somos Código parte Penal. de esa mayoría. Pero parte del por el pueblo. interés general. Bueno, vamos a proponer a la Claro. Asamblea que Las se trate, reformas. y ahí veremos en la Asamblea qué señores o señoras
de qué partido son los que están con el pueblo o los que están a favor de los delincuentes. Sería bueno para el Ecuador saber dónde está parado o sentado cada asambleísta, hombre o mujer. Sería un buen ejercicio democrático. Muchas gracias, señor alcalde. Son las 8 de la mañana. Hemos formado. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.